Canal 54, su mejor enlace entre Costa Rica y el mundo. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de su canal 54 en este su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. En esta noche de miércoles 30 de octubre, nuestro invitado, el licenciado José María Villalta Flores Estrada, candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. Usted va a tener la oportunidad en esta noche de conocer sus propuestas políticas, su análisis de la situación actual del país, pero lo más importante, que usted tenga elementos de juicio para que el primer domingo de febrero tenga la oportunidad de escoger de la mejor manera. Hemos venido con este caminar rumbo a las elecciones del 2014, ya con algunos candidatos a la presidencia de la República, como don José Manuel Echandi, como don Luis Guillermo Solís Rivera, también don Justo Orozco Álvarez y don Héctor Monestel, y como les decía, esta noche, don José María Villalta del Frente Amplio. Así que vamos a un corte comercial, regresamos en este programa número 40 de Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Con permiso, ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones habilita la línea gratuita 800 Elector para que las y los costarricenses puedan realizar denuncias o consultas electorales antes, durante y después de las elecciones. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y les saludo desde la Plaza de la Libertad Electoral frente al Tribunal Supremo de Elecciones para invitarlos para que a partir del mes de octubre, todos los lunes y todos los miércoles a las 9 de la noche, nos acompañe en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014, donde vamos a contar con la presencia de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, porque usted y todo el país merecen conocer las propuestas políticas de quienes aspiran a gobernar a partir de mayo del 2014. Recuerde, 9 de la noche, lunes y miércoles, aquí en su canal 54 y por www.usteddecide2014.com, su programa Usted Decide. Los espero. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Como les decía en el preámbulo del programa, en esta noche queremos conocer sobre la propuesta política, quién es el candidato del Frente Amplio, José María Villalta Flores Estrada, diputado a la Asamblea Legislativa, que muy posiblemente usted lo conoce muy bien por la labor que ha venido realizando durante casi estos 4 años que están por finalizar el 30 de abril del próximo año. Pero hoy hablamos con el candidato presidencial, con quien ha asumido la bandera de una propuesta diferente, de una propuesta que ha venido creciendo. ¿Quién iba a creer hace algún tiempo que, como muchos analistas dicen, una propuesta de izquierda estuviera calificada en el tercer lugar de nuestra situación actual de la campaña electoral? Y eso sin saber las nuevas encuestas en las que podrían traernos grandes sorpresas ante la ausencia ya del doctor Rodolfo Hernández, quien ocupaba el segundo lugar antes del Frente Amplio. Así que le agradecemos en esta noche de miércoles a don José María Villalta de estar con nosotros en su programa Usted Decide. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en el programa. Un saludo para toda la gente que nos sigue de sus casas y pues encantado de estar aquí. ¿Quién es José María Villalta Flores Estrada? Para que el ciudadano
que aún no lo conozca en forma pueda conocerlo más? Bueno, yo soy un costarricense que tiene muchos años de estar en la lucha social. Soy una persona preocupada por los asuntos sociales desde chiquillo. Siempre me interesaron los problemas políticos, siempre me indignaron muchísimo las injusticias. Siempre tuve esa inclinación por participar en las luchas sociales, buscando construir un mundo mejor. Soy una persona soñadora, idealista, apasionada en lo que hago. Me gusta trabajar mucho, soy muy crítico con los que nos han estado gobernando, pero también con mi gente y conmigo mismo. Exijo mucho y pues soy un joven abogado, soy ecologista. He estado metido en muchas luchas en defensa de los derechos laborales, en defensa del ambiente, del agua, en la lucha del TLC, en la lucha del combo, en las luchas estudiantiles. Me considero también un luchador social, pues alguien que forma parte de ese pueblo que no se queda guardado en su casa, que no se queda inmóvil mientras ve cómo se roba en este país, sino más bien de esa gente que sale a manifestarse y que considera que la democracia es participar también y construir un mejor país. ¿Por qué le cuesta tanto al costarricense ahora creerle, no tanto a José María Villalta, sino a la totalidad de los ciudadanos cuando dicen soy soñador, soy idealista, estoy participando en política porque creo en el país? ¿Quiénes han sido los culpables y cómo modificar eso? Porque salimos a la calle y además del tema de empleo, los ciudadanos nos planteaban como pregunta a los candidatos a la presidencia, ¿cómo les devuelven la confianza en la clase política? Usted insiste en soñador, en idealista. He tenido la oportunidad de leerlo y escucharlo en unos otros programas donde dice la vocación de servicio público es eso, una vocación donde la gente no tiene que estar preocupada por un gran salario, sino por servirle al país. ¿Cómo hacer que el ciudadano crea que ese discurso es de verdad? Bueno, la única forma es con hechos. El papel aguanta lo que le pongan y los discursos también. La diferencia es las personas que a lo largo de nuestra vida hemos tenido una trayectoria coherente. Lo que más tiene indignado al pueblo de Costa Rica hoy es que los políticos dicen una cosa y hacen otra. Entonces la única forma de recuperar la confianza es actuando con coherencia, practicando lo que se predica. La gente tiene razón de desconfiar, tiene razón de estar indignada. Yo cuando me reúno con un grupo es lo primero que les digo: ustedes tienen toda la razón de estar indignados y pensar que la política es una actividad cochina, porque lo que hemos vivido en este país ha sido terrible, ha sido asqueroso, como los casos de corrupción, la mentira, el engaño. Entonces la gente tiene razón de desconfiar, y lo que nosotros les pedimos es que nos den la oportunidad de demostrar con nuestras acciones que somos una opción distinta, una opción honesta. El Frente Amplio ha estado ahí en la lucha desde hace mucho tiempo, no tenemos rabo que nos majen, no tenemos el más mínimo cuestionamiento ético. Hemos sido coherentes, los principios que dijimos que juramos defender cuando nos postulamos a los procesos electorales, los hemos defendido, los hemos cumplido, hemos estado a la par del pueblo, trabajando honestamente, y esa es nuestra mejor carta de presentación. Lo que le pedimos a la gente es que nos dé el beneficio de la duda, que nos dé la oportunidad de mostrar que podemos rejuvenecer la política costarricense, pero claro que la gente tiene toda la razón de desconfiar. Lo que pasa es que a quienes más les sirve que toda esa gente que está descontenta, que es una inmensa mayoría del pueblo de Costa Rica, se quede inmóvil, paralizada, a quienes más les beneficia es a los mismos de siempre, que están haciendo números con la calculadora. Si toda esta gente no va a votar, ya tenemos segura la victoria electoral, porque tiene el partido de gobierno, tiene una clientela cautiva, un sector minoritario de la población que tienen apoyo por voto tradicional o por voto clientelista, por manipulación de los programas sociales, y hay una inmensa mayoría del pueblo que está cansada de eso. Pero si esa inmensa mayoría se queda paralizada, se queda inmóvil porque se ha creído el cuento de que no hay alternativa, de que no hay por quién votar, de que todos son iguales, de seguro van a seguir los mismos de siempre en el poder, y eso es lo que estamos tratando de evitar. Sus detractores en redes sociales y en muchos ámbitos tratan de plantear a este soñador idealista calificándolo como comunista.
antes de hablar la visión país, ¿qué le dice usted a los ciudadanos, a los que lamentablemente a veces quedan todavía el vestigio de que hablar de comunismo es hablar de terror, y no lo entienden o no necesariamente han tratado de calificarlo a usted sin serlo? ¿Cómo responderle a los ciudadanos ante esa? Porque pareciera una descalificación que se quiere hacer. Y también su candidata a vicepresidenta le respondía a un medio de circulación nacional: si luchar por los pobres es ser comunista, yo soy comunista. ¿Cómo explicarle eso a los ciudadanos? Bueno, es que producto de los tiempos de la Guerra Fría, aquí se hizo una gran campaña sucia contra todas las opciones progresistas de la izquierda costarricense, y entonces han imperado mucho las etiquetas de ese tipo. Yo prefiero salirme de las etiquetas y hablar de los contenidos. Y entonces, claro, si hay gente que piensa que si como chiquitos, no como chiquitos, ¿verdad? No soy enemigo de la democracia, ni quiero implantar una dictadura, todo lo contrario, quiero una democracia real, verdadera, participativa, no quiero quitarle a la gente sus bienes y que vivamos en una comuna. Si la gente piensa que eso es ser comunista, pues no soy comunista, pero si entendemos por comunista que combate toda forma de explotación contra el ser humano, que quiere construir una sociedad donde ningún ser humano sufra explotación, donde se distribuye equitativamente la riqueza, donde no se explote a los trabajadores, donde los bienes y los servicios públicos estén al servicio de la colectividad, donde no haya las injusticias sociales y todas las personas tengan oportunidades de desarrollarse plenamente de acuerdo a sus capacidades y cumpliendo con la sociedad de acuerdo a sus posibilidades y a sus responsabilidades, pues entonces sí sería. A mí me han pasado anécdotas muy interesantes visitando las comunidades de este país. Me topo señores, agricultores, por ejemplo, que me dicen: Dios guarde a los comunistas, yo no quiero nada con los comunistas. Y empezamos a hablar de temas y resulta que coincidimos, de 20 puntos de la agenda, coincidimos en 19 puntos, ¿verdad? Coincidimos en todos los temas de fondo. Entonces, yo creo que aquí la clave para vencer esos discursos del miedo, porque esos ataques se me parecen demasiado al memorándum del miedo que aplicaron en los tiempos del TLC para asustar a la gente, y también le decimos a la gente: vean lo que pasó, vean los que hablaban, vean cómo tienen el país, por ningún lado vemos los BMW que prometieron, ni las motocicletas, ni las patinetas, ¿verdad? Ni los triciclos. Los 500,000 empleos, ahora otra vez Otto Guevara los está prometiendo, pero por ningún lado los hemos visto. Vean los casos de corrupción, vean lo que está pasando con el INSS, con el ICE, con la Caja. Entonces, ¿quiénes fueron los que mintieron? Los que aplicaron esa política de miedo, que hoy aparecen haciendo lo mismo. Por lo tanto, yo la verdad que no estoy muy preocupado por esos ataques. Me preocupa más las terribles injusticias que hay en este país y la corrupción insoportable que nos tiene a todos con el agua hasta el cuello. ¿Cuál es la visión país de José María Villalta y del Frente Amplio, y cuáles son los retos para la Costa Rica de los próximos 10 años? Nosotros en el Frente Amplio soñamos una Costa Rica próspera, una Costa Rica donde hemos logrado erradicar la pobreza, irla reduciendo paulatinamente, una Costa Rica más igualitaria donde impere la democracia económica, la distribución de la tierra, la distribución de la riqueza, donde se hayan desarrollado mucho más las opciones de la economía social, las cooperativas, las micro y pequeñas empresas, las formas asociativas y productivas comunitarias. Soñamos una Costa Rica que se desarrolla como una economía de servicios, que dejó atrás las industrias extractivas y que más bien explota todo su potencial como valor agregado de la conservación de sus recursos naturales. Soñamos con una Costa Rica ecológica
que conserva sus riquezas naturales, su biodiversidad, sus fuentes de agua, las protege y obtiene un gran valor agregado en el turismo ecológico, protegiendo estas riquezas, obtiene un gran valor agregado incentivando la agricultura orgánica, la agroecología, y que logra desarrollarse como una sociedad que conserva los recursos naturales y que obtiene beneficios por ello, como una sociedad con altos niveles educativos, donde se produce alta tecnología, donde se está innovando, donde nuestros profesionales formados en las universidades de este país se los disputan a lo largo del mundo, una sociedad que ha logrado avanzar en equidad, que ha logrado avanzar en distribución de la riqueza, que ha logrado erradicar las peores formas de discriminación, donde se respetan los derechos laborales, donde tenemos un sistema de salud solidario y universal fortalecido que se lo envidian en el resto del mundo, una sociedad donde no hay discriminación contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los indígenas, contra las personas sexualmente diversas, una sociedad avanzada donde nuestro pueblo tiene acceso a la cultura, donde nuestro pueblo no está bombardeado, idiotizado por publicidad comercial y por telenovelas huecas, sino un pueblo educado que tiene acceso a la cultura, que tiene acceso al conocimiento, que tiene diversas opciones de esparcimiento, de recreación, de practicar el deporte. Esa es la sociedad que soñamos. En algunos temas hemos estado cerca de construirla y hemos retrocedido en los últimos años, en otros temas nos falta muchos todavía, pero creo que es totalmente viable construir esa Costa Rica. ¿Sería una construcción de más allá de 4 años de un gobierno del Frente Amplio? Por supuesto, por supuesto. En 4 años lo que podemos hacer es desmontar ese aparato que han dejado los 30 años de gobiernos neoliberales, donde se ha favorecido a unos pocos y se ha perjudicado a las grandes mayorías, recuperar instituciones sociales que han sido desmanteladas, avanzar en algunos temas para demostrarle, en algunos proyectos clave, en algunos temas claves para demostrarle a la gente que sí se puede, pero por supuesto para lograr la construcción de esa Costa Rica que soñamos se requiere mucho más tiempo y un proceso sostenido, que solo se puede dar con acumulación de fuerzas, con movilización popular, obteniendo el respaldo de una inmensa mayoría del pueblo de Costa Rica. Y eso solo se puede hacer haciendo las cosas bien, sin desilusionar a la gente, entendiendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, escuchando a la gente, yendo al ritmo que la gente acepta, entiende, promoviendo más participación, frenando de raíz, cortando de raíz todos los brotes de corrupción, predicando con el ejemplo. Si no, pues sería nada más un intento fallido. Hablando de la idiosincrasia del costarricense, también sus detractores han tratado de ponerlo a qué modelo de izquierda que le gustaría hacer gobierno, si Venezuela, si Brasil, si Bolivia. Pero yo le he escuchado a usted hablar de que tenemos nuestro propio modelo, nuestro propio país. ¿Sería una propuesta de izquierda a la tica, tomando lo mejor de cada uno? Porque hasta un señor en la calle, que vendedor de copo, nos dice, pregúntele a José María Villalta de cuál estilo de izquierda va a ser, si se va a unir al ALBA, si va a estar con Nicaragua, que nos pareció curioso porque hasta dónde llega el tratar de venderle a la gente un estereotipo de un candidato a la presidencia. Entonces, si ese ciudadano nos está viendo en esta noche, ¿cómo explicarle de cómo sería esa propuesta de izquierda costarricense que tienen ustedes? Bueno, yo creo que en América Latina están pasando cosas interesantes, hay procesos de cambio, de todos los procesos de todos los países hay cosas que podríamos aprender y cosas que probablemente no. Nosotros somos un proyecto político costarricense motivado por un profundo amor a esta patria, por un profundo patriotismo en el buen sentido de la palabra, no chauvinismo, no xenofobia, sino amor a esta tierra, y por lo tanto planteamos nuestras propuestas analizando la realidad de Costa Rica y propuestas acordes y viables dentro del contexto costarricense. No copiamos recetas de nadie.
No copiamos recetas de nadie. Por supuesto que creemos que Costa Rica debe volver a ver hacia el sur, así como nuestros últimos gobiernos han visto excesivamente hacia el norte. Debemos equilibrar las cosas, debemos tener relaciones con todos los bloques regionales. Tanto hemos criticado al expresidente Arias, por ejemplo, y una de sus decisiones acertadas fue restablecer las relaciones con China, porque China es una potencia mundial, no para la pedigüeñería en que entraron después a ver qué me regala y qué me da, no, más bien eso nos hace quedar mal. Pero obviamente China es una potencia mundial con una economía boyante, donde hay muchas posibilidades de establecer lazos de cooperación en diversos campos, y pues que sería absurdo mantenernos aislados. Pues igual yo creo que Costa Rica no debe mantenerse aislada de ningún bloque regional, de ningún grupo de países. Debe tener relaciones respetuosas de diálogo, de cooperación con todos los países, siempre preservando la identidad, siempre teniendo claro que tener relaciones con un país no significa que se comparten todas las políticas de su gobierno o que de pronto vamos a tener que defender o avalar lo que haga su gobierno, siempre manteniendo en el plano de las relaciones internacionales una posición de autonomía, de respeto. Pero yo creo que Costa Rica ya es de por sí una economía muy abierta, ya es de por sí un país que ha aspirado a tener un liderazgo en el contexto internacional. Entonces no veo por qué no podemos fortalecer las relaciones con países latinoamericanos, que son pueblos hermanos con los que nos une una historia común, probablemente un destino común. Tenemos procesos históricos similares, más en algunos casos que otros, siempre por supuesto preservando la identidad, la autonomía, la soberanía de nuestro país. Eso es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que hay que impulsar una propuesta de desarrollo para Costa Rica. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Nos inspiramos mucho en el pensamiento de Manuel Mora, que siempre tuvo la capacidad de dialogar con otros líderes políticos para llegar a acuerdos y para lograr grandes transformaciones para este país. Tan es así que hoy Manuel Mora es benemérito de la patria, aunque también a él en algunos momentos algunos filibusteros lo quisieron llamar traidor, ¿no? Entonces, en mi opinión, aquí lo importante es discutir sobre los problemas de Costa Rica, sobre la realidad de Costa Rica y plantear propuestas acordes a esa realidad. Hablando de Costa Rica, últimamente los presidentes de la República a mitad de su periodo dicen es que tenemos un gran problema de ingobernabilidad, pero nunca se identifica en la campaña, sino que cuando llegan a los 3 años de gobierno, como nuestra actual presidenta dice que tenemos problemas de gobernabilidad. Usted como candidato a la presidencia hoy, 30 de octubre, ¿considera que hay problemas de gobernabilidad en el país? Lo que hay es problemas de robabilidad, eso es lo que tenemos en Costa Rica. A mí me parece que ese discursito de la ingobernabilidad se lo inventaron los neoliberales en los años 90 cuando les empezó a fallar el bipartidismo. Y cuando hablan de ingobernabilidad son los mismos figurones del bipartidismo que ven frustrados que ya no pueden hacer las cosas como las hacían antes, ¿no? El país era gobernable para ellos cuando se ponían de acuerdo entre cúpulas, una negociación entre tragos, debajo de la mesa y se repartían el país. Dejó de ser ingobernable cuando nuestro pueblo se cansó en el gobierno de José María Figueres y empezó a salir a las calles a protestar, a denunciar, a cuestionar. Después vino lo del combo y después tantas luchas que podemos mencionar. La gente se cansó de las mentiras del bipartidismo, de una manipulación de la democracia, de que le dijeran vote por nosotros para hacer esto y después llegan al gobierno a hacer todo lo contrario y más bien a gobernar para una pequeña minoría que les financió la campaña. Entonces, para ese esquema podrido y rancio del bipartidismo, por supuesto que el país es ingobernable. Y esos discursos reflejan una gran añoranza, una gran nostalgia por esos tiempos que fueron y que ya no van a volver. Pero los que viven en el pasado son ellos. Por supuesto que Costa Rica puede ser gobernable
si entendemos que los tiempos han cambiado, que nuestro pueblo reclama más participación, que nuestro pueblo reclama más transparencia, que la gente quiere ser escuchada, que no hay una fuerza política que tenga todo el poder, sino que más bien tenemos parlamentos multipartidistas, no sirven las recetas del bipartidismo, lo demostraron Laura Chinchilla y Otón Solís tratando de ponerse de acuerdo para cocinar un paquete fiscal al viejo estilo. No funcionan ya esas recetas, hay que dialogar con la gente, hay que escuchar a todos los sectores sociales, hay que buscar consensos entre todos los partidos, y si eso se hace, no tiene por qué ser un país imposible de gobernar. Para cerrar este bloque de lo planteado por los llamados notables, ¿qué retomaría José María Villalta si fuera presidente a partir de mayo del 2014? Bueno, yo creo que hay temas importantes que plantean los notables en cuanto a la reforma del Estado. Me parece que, por ejemplo, ellos plantean algunas reformas a la ley de expropiaciones para agilizar los procesos de construcción de obra pública, sobre los trámites de contratación administrativas, algunos cuestionamientos que hacen a la integración de las juntas directivas de las instituciones autónomas. Yo no las eliminaría en todos los casos, pero sí eliminaría la ley 4.3 y fomentaría una integración más gerencial, más técnica, menos politiquera. Me parece que en algunos temas de reformas electorales que estuvieron sobre el tapete, aunque no hubo votos unánimes, por ejemplo, la necesidad de establecer el voto preferente, el sistema de elección directa de los diputados, igualmente hay algunas reformas a la ley de la Sala Cuarta que habría que considerar, en otras no, en otras más bien va dirigido el informe a cuestionar que los ciudadanos tengan la potestad de acudir a la Sala Cuarta para denunciar violaciones a sus derechos, cuando es pues, la justicia del pobre, el único mecanismo que le queda a la gente para obtener una respuesta rápida, aunque cada vez es menos rápida. Y hay otros temas que no comparto, digamos, la visión sobre los problemas de la Asamblea Legislativa, sobre los problemas del reglamento. Yo no creo que es tanto un asunto de reglamento, creo que la Asamblea no funciona más por el método de elección de diputados, porque son listas, porque hay gente que viene ya amarrada a pagar favores políticos, porque no hay mecanismos de revocatoria de mandato o de rendición de cuentas eficaz para los diputados que no cumplen adecuadamente su labor. Me parece que es más un asunto de calidad, de falta de verdadera representatividad en la integración y no tanto del reglamento. Yo he visto leyes aprobarse en una semana, cuando hay consenso, cuando ha habido negociación, y pues otras que tienen 20 años varadas, como la ley de autonomía indígena, porque no le interesa a los que tienen el poder fáctico. Entonces, creo que hay elementos rescatables en el informe. Me parece que de alguna manera el gobierno usó a los notables, no sé si ellos estaban tan conscientes de que los estaban usando, querían nada más brindarle un servicio al país o los tomaron por sorpresa, pero me parece que el gobierno agarró el tema como para lanzar una cortina de humo, distrayendo de los problemas urgentes del país que se estaban discutiendo en ese momento, como el informe de la trocha, por ejemplo, o la crisis de la caja, sin verdadera voluntad de tomar en serio esas recomendaciones o abrir un verdadero proceso de reforma del Estado, porque agarrar un documento, convertirlo en 3 proyectillos de ley y mandarlos a la Asamblea Legislativa para que duerman el sueño de los justos, eso lo puede hacer cualquiera. Si realmente había interés de impulsar un proceso de reforma del Estado, tendría que haberse hecho otras cosas que este gobierno no hizo, abrir un diálogo verdadero. Así como se trató de hacer el diálogo de la seguridad social ahora el disque diálogo con el tema de la reforma fiscal. Si hubiera sido por lo menos de ese interés, lo hubieran anunciado así. Bueno, por lo menos en el interés, aunque ese diálogo de la seguridad social y el de la reforma fiscal van por el mismo camino, porque realmente es un gobierno que hace estas cosas cuando ya perdió todo su impulso político, todo su capital político. Pero sí, yo creo que es evidente que fue más para el gobierno, por lo menos, ojalá que para los notables no, seguro para ellos fue un trabajo muy serio, pero para el gobierno fue más una cortina de humo. Gracias por estar con su programa Usted Decide. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, don José María Villalta Flores Estrada del Frente Amplio, para que usted conozca propuestas en empleo, en educación, en seguridad, cómo sanear las finanzas y tener recursos para inversión social, y conocemos con nuestro invitado. Si usted no decide, otros lo harán por usted.
Hola, soy Fernando Fay y deseo invitarlos para que todos los jueves al ser las 9 de la noche me acompañen en el programa En la Esquina del Parque, donde con algún invitado vamos a conversar de temas de interés para usted y su familia. Recuerde, En la Esquina del Parque con Fernando Fay, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por su canal 54 y por www.enlaesquinadelparque.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, mediante la equiparación de condiciones para el ejercicio del voto, brinda los materiales de apoyo y motivación a las personas privadas de libertad, adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar aquí en su canal 54 del UHF Televisión Abierta y por nuestra señal en internet www.usteddecide2014.com. En esta noche de miércoles 30 de octubre del 2013 estamos conversando con el licenciado José María Villalta Flores Estrada, candidato a la presidencia de la República por el partido Frente Amplio. Don José María, ¿cómo sanear las finanzas públicas para inyectarle recursos a la inversión social y en infraestructura? Bueno, creo que indudablemente hay que hacer cambios. No estoy de acuerdo con el planteamiento que hace el gobierno, que busca echarle la culpa a los trabajadores del sector público, planteando que hay que recortarle los salarios a la gente. Me parece que es una salida simplista, donde el hilo se corta por lo más delgado, donde siempre los de abajo terminan pagando los platos rotos de los desmanes de los de arriba. Creo sí que hay que ordenar las finanzas del Estado, pero hay que empezar por los peces gordos, por los jerarcas, porque si no, no hay credibilidad, frenando esos aumentazos que se recetan los diputados, que se recetan en la junta directiva de varias instituciones. Es necesario frenar la fiesta de consultorías que hay en el Estado. Muchas instituciones que contratan consultorías gastando millones cuando tienen personal de planta que supuestamente tendría que hacer esa misma función, o podrían acudir a las universidades públicas y a otras instancias a buscar asesoría. El despilfarro de los alquileres es otro ejemplo, ¿no? Instituciones que regalan terrenos que tenían para construir un buen edificio y después se van a alquilar. El caso extremo de la ARECEP, que está alquilando un edificio de lujo en la zona de mayor plusvalía del país, para que, no sé, ¿para qué? Para que sus jerarcas puedan rajar con sus amigos de que trabajan en esa zona tan cara. Son asuntos ridículos que uno ve todos los días. Y pues hay que ordenar las finanzas públicas, combatir frontalmente la corrupción, tanta plata que se pierde en casos como el de la trocha, en tantos escándalos como el de la Caja, donde por malos manejos, por mala gestión, se han perdido millones en compras de medicamentos mal hechas, en procesos de contratación donde sabotearon durante años la prestación del servicio público para justificar una compra del sector privado que le salió el doble o el triple de cara a la Caja que si hubiera construido directamente ese servicio. Entonces hay que hacer una tarea de reordenamiento de las finanzas del Estado, en primer lugar. En segundo lugar, necesitamos mejorar la gestión de cobro, fortalecer la administración tributaria, darle más herramientas. Hace poco aprobamos una ley que esperemos empiece a aplicar en ese sentido, con sanciones más rigurosas, dando más publicidad. Logramos ahí que se estableciera la publicidad de quiénes son los morosos con la tributación. Hay que hacer una mejor recaudación. Para eso hay que cerrar portillos, o portones más bien, que existen en la ley, que favorecen la evasión de los grandes. El uso abusivo de sociedades anónimas es una figura que se sigue utilizando. Es necesario el tema de la renta mundial y la renta global para evitar que la gente fragmente su patrimonio, lo divida para esconder su verdadera riqueza. También hace falta subir la carga tributaria, pero aquí es donde la mula votó a Genaro, ¿no? Donde siempre los últimos gobiernos escogen el camino fácil, ¿no? Que es subir el impuesto de ventas
porque es lo más fácil, uno paga cada vez que compra y se recauda la plata, es más difícil cobrar renta. Entonces los últimos gobiernos siempre plantean, una vez más lo está haciendo este gobierno, subir el impuesto de ventas a la canasta básica, ponerle impuestos a la educación, y con eso no estamos de acuerdo, porque eso golpea a sectores de la población que están hasta aquí. Si un trabajador asalariado no tiene escapatoria, le rebajan el impuesto de renta del salario, tiene que pagar los impuestos cuando va a comprar al supermercado. Es injusto hablar de subirle los impuestos a todo el pueblo cuando hay sectores de este país que han hecho clavos de oro y que no están contribuyendo. Entonces lo que nosotros creemos... Habría que hacer los dos primeros puntos por aparte y después en otro escenario hacerlo de subir impuestos, o le gusta esa idea que la semana anterior nos decía don Luis Guillermo Solís, tenían que estar juntos, que en el mismo proyecto de ley, como lo planteó en su momento doña Laura y don Otón, vinieran el de mejorar la recaudación, pero de una vez también el tema de subir los impuestos, o cree que deberían hacerse en escenarios diferentes? Yo creo que muchas de esas cosas ni siquiera ocupan una ley para hacerse, ocupan voluntad y gestión en el Poder Ejecutivo. Pero yo no creo que haya que subir los impuestos de forma general. Creo que lo primero que hay que hacer en ese campo es reformar la ley del impuesto sobre la renta para poner a pagar a los más ricos de acuerdo a su riqueza, de acuerdo a sus ingresos reales. Hay sectores a los que hay que subirle los impuestos. El sector financiero, por ejemplo, un sector que ha acumulado en los últimos años ganancias multimillonarias y que está contribuyendo por debajo de la media, muy por debajo de la carga fiscal del país. Entonces, nuestra tesis es que antes de hablar de cualquier reforma al impuesto de ventas o cualquier reforma que le quiera subir los impuestos a las grandes mayorías, hay que poner a pagar a los ricos de acuerdo a su riqueza y hacer un aumento en el impuesto de la renta y otros impuestos que gravan directamente la riqueza para que por una vez sea realidad esa aspiración. Desde los tiempos de don Alfredo González Flores estamos esperando que los ricos paguen como ricos. Y además concordamos, porque los ciudadanos igualmente nos dicen en la calle, es que uno siente que el gobierno tiene dinero, porque si se gastó lo que se gastó en la trocha, si lo que se malgasta en la platina y en circunvalación, significa que el Estado tiene recursos económicos antes de pedirnos a nosotros los ciudadanos de subirnos el impuesto en educación o, como usted lo dice, en la canasta básica. También el ciudadano en la calle clama por empleo. Es uno de los principales temas. La gente le dice a uno, mire, yo estudié, pero aunque estudié no tengo opción de trabajar. ¿Qué va a hacer de los que no tienen? ¿Qué plantea el Frente Amplio en este tema? Y aprovecho para que en su respuesta nos pueda decir, porque igualmente algunos sectores dicen, claro, tras de que no hay empleo, el Frente Amplio habla de la revisión de los tratados de libre comercio y eso no significa quedarnos sin empleo. Aclararle eso a los ciudadanos. Bueno, voy a empezar por la parte final. Los tratados de libre comercio consolidaron algunos beneficios de exportación de empresas exportadoras que en su mayoría ya estaban beneficiándose, pero al mismo tiempo están destruyendo empleo, al mismo tiempo están golpeando a sectores productivos que no estaban preparados para la apertura comercial, que siguen sin estarlo porque el gobierno no ha hecho la tarea para darles acompañamiento. Y hay sectores que la están viendo de cuadritos. Vean lo que pasó con los frijoleros recientemente, cómo tuvieron que marchar y fueron tratados como delincuentes porque sencillamente los están quebrando entre el abandono a las políticas de estímulo a la producción y los TLC sencillamente los están exterminando. Y aquí no ha pasado la peor parte. Para los que creen que ya pasó lo peor del TLC con Estados Unidos, hay que recordarles que no se han vencido todavía los plazos de gracia más delicados para la desprotección, digámoslo así, de sectores productivos sensibles, vulnerables, frente a las importaciones subsidiadas de los Estados Unidos. Entonces, aquí el tema de revisar los tratados, renegociarlos, no seguir firmando TLCs a lo loco, aplicar mecanismos de defensa comercial para defendernos de la avalancha que se viene, no es un tema de destrucción de empleo. Estamos de acuerdo que estos tratados nos han hecho más dependientes y que entonces no es algo de quitar un TLC de la noche a la mañana porque hay sectores que ahora son como el adicto a la heroína, ¿no? Que ya quedaron amarrados, ya quedaron pegados al tratado y no es tan fácil quitarlo. Pero esa revisión de los TLCs urge
porque más bien son otros sectores donde se está destruyendo el empleo. Y esto me lleva a la primera parte de su pregunta. Nosotros creemos que para poder generar empleo en serio en Costa Rica es necesario reactivar la producción para el mercado interno, reactivar este sector de la economía que ha sido abandonado en los últimos años, desde los CATs para acá, todos los incentivos, todos los mecanismos de apoyo del Estado a la producción se han concentrado únicamente en un sector exitoso, que le ha ido bien, vinculado al mercado exterior, vinculado a la inversión extranjera, pero al mismo tiempo se ha descuidado a las micro y pequeñas empresas nacionales, a los pequeños productores nacionales que producían para el mercado interno, y se ha venido provocando un peligroso proceso de concentración del capital, de concentración de la tierra, de concentración de los medios de producción, que nos preocupa muchísimo. En Guásimos, Iquirres y Pocosí, por ejemplo, hay una sola transnacional piñera que ya está acumulando 18,000 hectáreas, ¿no? 18,000 hectáreas donde antes había predominancia de pequeños productores que ahora han desaparecido. Mentira que están exportando yucas, ese cuento solo se lo creen los del COMEX. Han desaparecido y hoy están o de peones en las piñeras o buscando brete como porteadores aquí en San José. En este país están desapareciendo las pequeñas pulperías que no pueden competir con el monopolio de Walmart, al cual el gobierno no toca. Están desapareciendo las pequeñas farmacias que están siendo exterminadas por la competencia desleal de las cadenas transnacionales. Están desapareciendo las pequeñas ferreterías, están desapareciendo los pequeños negocios. Y así como vamos a generar empleo, para generar empleo necesitamos una reactivación productiva, una democratización económica, y eso es lo que nosotros nos proponemos hacer. Redireccionar incentivos del Estado que se han ido solo hacia un sector, dirigirlos hacia ese sector de la micro, pequeña empresa nacional que produce para el mercado interno, apoyar y reactivar a los pequeños agricultores, impulsando muchísimo la agricultura orgánica, las redes de comercio justo, creando una verdadera banca para el desarrollo que le preste a los que hoy no son sujetos de crédito ni tienen garantías, porque los bancos del Estado, parte del desmantelamiento, es que aunque no quebraron, los pusieron a funcionar como garroteras privadas. Para mí es como si se los hubieran robado, porque ya el pueblo no tiene acceso a ellos. No los robamos, los pusimos a competir, solo nos robamos el anglo, pero es como si se los hubieran robado, porque la gente no puede tener acceso al crédito. ¿Qué pasaría con COMEX en un gobierno del Frente Amplio? Si ya no hay que firmar tratados, si tienen una línea de pensamiento muy contraria a la propuesta que ustedes tienen. Bueno, los funcionarios de COMEX, que sean funcionarios públicos con vocación, tendrán que adaptarse a las nuevas prioridades del gobierno. Y sin duda alguna nuestra prioridad no sería seguir firmando TLCs a lo loco, que parece que es un deporte para ellos, no sé si por los viajes o qué será, el atractivo de firmar TLC, seguro es muy emocionante las negociaciones esas que hacen, ¿verdad? Pero para nosotros la prioridad sería la aplicación de los tratados, ¿no? Los tratados que se han firmado, velar porque se apliquen correctamente, porque se respeten las cláusulas de salvaguardia o de protección a los sectores vulnerables, aplicar los mecanismos de defensa comercial. A mí me gustaría que los del COMEX utilicen parte de esa habilidad que usan para privatizarlo todo, por ejemplo, para cuestionar el dumping de los países ricos y los subsidios millonarios de la agricultura de los Estados Unidos en la OMC o en el espacio que proceda. En un gobierno nuestro nos concentraríamos más en la implementación y aplicación de los tratados, en la revisión de aquellas cláusulas que son ruinosas para el país, y en la aplicación de los mecanismos de defensa comercial que existen en algunos tratados, precisamente para protegernos de esa competencia totalmente desleal en la que nos han metido. Y pues ahí siempre se va a necesitar funcionarios competentes. Infraestructura vial es otra situación que el país se siente desprotegido, que se siente vendido, porque ya tienen temor los ciudadanos de pasar por cualquier puente de este país, porque no saben si serán el titular del día siguiente del periódico de un accidente ahí.
¿cómo le entraría el Frente Amplio a esta catástrofe nacional, porque hay que decirlo, que tenemos en nuestra infraestructura? Sí, la catástrofe es el modelo, aquí aplicaron hablando de copiar recetas, ¿no? Aquí los que han estado en el gobierno son los que han copiado receticas, copiando una receta de que había que reducir el tamaño del Estado. Entonces desmantelaron la institucionalidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Nos han hecho creer, o han tratado de hacernos creer, que en Costa Rica somos brutos, que en Costa Rica somos incapaces, que en Costa Rica no tenemos capacidad de desarrollar una obra, de construir una obra, ni siquiera pegar los clavos de la platina. Hay instituciones que demuestran que eso no es cierto, como el ICE, que con ingenieros nacionales, con conocimiento nacional, está construyendo grandes obras, ¿no? Basta con ir a ver ese túnel del proyecto hidroeléctrico Reventazón que están haciendo, que es una obra de ingeniería magnífica. ¿Qué va a ser comparado a la Trocha o a la Platina? El trabajo que hicieron en la zona de Los Santos. En Pirriz, que tuvo ahí un montón de problemas por financiamiento y por asuntos climáticos, pero que son obras de un impacto impresionantes, y que nos demuestra que en Costa Rica sí somos capaces de construir bien cosas. Claro. Y así se hacía antes. Antes el MOB hacía carreteras, hacía puentes, hay muchos puentes que ahí siguen. Tienen 100 años, están angostos, antes eran para la carreta, pero ahí siguen. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? De pronto llegaron los neoliberales y dijeron, no, es que el MOB no puede construir todas esas obras, démoselas a los privados. Y como fiscalizar a los privados es una tarea tan dura, creemos estos consejos. Entonces crearon esos consejos con 11 miembros, 9 miembros, donde metieron un montón de pegabanderas, un montón de gente que ni siquiera sabe de obra pública, a fiscalizar qué hacían los privados, aunque metieron ahí a los mismos fiscalizados, que son juez y parte. Y estos consejos, y pues para lo que han servido es para ganar dietas millonarias, y para que los pegabanderas tengan su hueso, pero la tragedia del MOB hoy es que el MOB ni ejecuta obra pública como hacía antes, ni fiscaliza nada a los privados, y para muestra los chorizos de los últimos contratos de concesión. Entonces, además de un deterioro del sector privado, también de su ética en el trabajar, porque uno veía hace muchos años cuando una constructora hacía un puente, hacía una carretera, y su orgullo era ir a venderlo a Centroamérica, que esa era su obra estrella, para que lo contrataran. Ahora uno tiene que dudar de que se termine una carretera, a los 2 meses tiene una deficiencia y es la misma empresa que terminó ofreciendo los servicios para arreglar. Así es. Yo creo que se ha dado todo un deterioro ético. Hoy el negocio es cobrar un sobreprecio de 300%. El negocio es venderle una cochinada al MOB, que además, como no tiene ninguna capacidad de construir nada, ¿verdad? Entonces no sabe cuánto cuestan. No sabe cuánto cuestan las obras. Y además tiene que volver a recurrir al que le hizo para volver a contratarlo, para que arregle. Para que le diga cómo arreglarlo, porque ni siquiera tienen una cuadrilla que pueda pegar unos clavos. Se molestan cuando una institución como la NAME viene y les dice que las cosas tienen que hacerse de cierta forma. Archivan y engavetan criterios técnicos que además le cuestan mucha plata al pueblo de Costa Rica. Bueno, entonces, con ese diagnóstico, yo creo que está claro lo que hay que hacer. Hay que recuperar, en primer lugar, la rectoría y la capacidad de ejecución de obra del MOB. Cerrar esas juntas directivas de esos consejos y que esos recursos vayan y ese personal vaya a fortalecer las unidades de ejecución de obra. Que vuelva el MOB a construir. Que vuelva el MOB a construir. No será que va a hacer todas las obras, pero tiene que volver a construir obras incluso para poder fiscalizar bien las contrataciones, y que las contrataciones sean bajo mecanismos más transparentes. La ley de concesiones ha sido un fracaso, y es un fracaso porque es una ley desequilibrada que tiende a encarecer los proyectos, que le traslada todos los riesgos al Estado. Incluso los que son grandes defensores de las concesiones, lo mejor que le podrían hacer al modelo de concesiones es revisar esa ley y volverla a hacer, porque así más bien seguirá desprestigiando las concesiones. Hay propuestas interesantes como la que plantea el Foro de Occidente para hacer el arreglo de la carretera San Ramón. Ellos proponen la creación de un fideicomiso bajo un mecanismo transparente, con participación ciudadana, con participación de los gobiernos locales, donde la comunidad acepta subir razonablemente el peaje, no el saqueo que planteaba el otro proyecto, y así se garantizaría el financiamiento de las obras bajo un esquema pues que pareciera más sencillo, menos costoso y más transparente. Entonces, alternativas hay.
Está el tema también de los fondos de pensiones, tomar recursos de ahí, que hay que estudiarlo muy bien. Yo no me animaría hoy con la institucionalidad que tenemos, si el Consejo de Concesiones o el CONAVI son los que van a fiscalizar, porque la gracia de que los fondos de pensiones inviertan es que puedan obtener una rentabilidad en proyectos de un riesgo manejable, de un riesgo razonable, y con esa institucionalidad podrida que tenemos, hay un riesgo muy grande. Entonces, habría primero que sanear esa institucionalidad, pero es una opción interesante porque los fondos de pensiones necesitan también incrementar su rentabilidad para ser sostenibles en el tiempo. Ahora, plata no falta. El que diga que no hay plata para hacer las obras que se necesitan, está mintiendo. Sí, porque esta administración es la que más ha tenido recursos aprobados por la Asamblea Legislativa y no ha podido ejecutarlos. Bueno, hay casi más de 1.300.000, creo que son 1.400.000 millones de dólares. A ver, no, 1.300 millones de dólares que están de varios préstamos sin ejecutarse. Los 800 millones del BID, más no sé cuántos millones del BCE y de otros préstamos que se aprobaron para obras de infraestructura y que están ahí ociosos y no se ejecutan. Y pagándose, y a punto de pagar intereses pagándose. Pagando intereses, pagando comisiones jugosas. Para que ustedes se hagan una idea, el proyecto del tren eléctrico del Gran Área Metropolitana, que es un proyecto prioritario para el Frente Amplio, esa sería nuestra prioridad en proyectos nuevos de obra pública. Electrificar la red ferroviaria del Incofer que comunica San José, Heredia, Alajuela y Cartago bajo un tren eléctrico moderno en alianza con la Compañía de Fuerza y Luz, con el ICE. Eso resolvería en buena parte el caos vial de la GAM, que es provocado porque demasiada gente saca sus vehículos particulares para moverse de su residencia al trabajo y viceversa, porque el servicio público es demasiado ineficiente. Un tren eléctrico, un tren moderno, descongestionaría de vehículos particulares el anillo central de San José, las entradas de las grandes ciudades, además de el ahorro de combustibles, el ahorro de calidad de vida, la reducción de la contaminación. Es un proyecto que tenemos que pensar en serio. Las grandes ciudades así han resuelto sus problemas de transporte. Usted no ve ninguna gran ciudad en el mundo que ande viendo a ver qué edificio vota para ampliar las carreteras, ¿no? Lo que se ha promovido es la modernización de los sistemas de transporte público, buscando mecanismos más eficientes como el tren, el metro, y buscando además que esté acorde a energías limpias y permitiéndole aprovechar el matar dos pájaros de una sola pedrada. Buscando reducir la dependencia de los hidrocarburos, claro, que de por sí se están acabando, que de por sí van a ser impagables dentro de unos años y además están provocando el problema del cambio climático. Bueno, a lo que iba es que este proyecto del tren eléctrico que tiene ahí engavetado el gobierno vale 300 millones de dólares. La cuarta parte de la refinería china. ¿Cuántos trenes con el dinero que no se ha ejecutado podrían? Bueno, con esos 1.300 millones de dólares, imagínense, podríamos hacer el tren a Guanacaste de una vez. Don José María, para cerrar este bloque, también los ciudadanos nos plantean, ha crecido el sector de ciudadanos jóvenes, adultos mayores, indigentes, ya no solo en la capital, en todas nuestras provincias y en muchos de nuestros cantones. ¿Qué propone el Frente Amplio para poder tratar de ayudar a esos costarricenses, seres humanos que lamentablemente han terminado en las calles, posiblemente por un modelo que, como usted bien lo ha planteado durante esta noche, ha generado eso? Pero ¿cómo rescatarlos? ¿Será posible rescatarlos? Don Luis Guillermo Solís nos decía la semana anterior, hay que tener claridad de que esa gente no va a volver a trabajar, no va a tener un empleo, que el Estado va a tener que ayudarlos, algunos se podrán rescatar. ¿Qué plantean ustedes? Bueno, lo más trágico es que esas personas que usted menciona, aunque ha crecido su número, representan apenas un pequeño porcentaje de las familias pobres. En Costa Rica tenemos 1.100.000 familias en condición de pobreza. Sí, porque estas son la parte visible del ciudadano que vea a otro costarricense en la calle, pero no conoce el que está pasándola mal con 300 colones, 500 colones, que no alcanza ni para una bolsa de arroz, aunque algunos otros planteen de que se alcanza. La tragedia de Costa Rica es que tenemos miles de familias cuyos jefes o jefas de hogar se parten el lomo trabajando más de una jornada completa,
incluso sin poder estar con sus hijos, con sus familias, y viven en condición de pobreza. La tragedia de Costa Rica es que sí hay desempleo, pero la cifra de pobreza es mucho mayor que el desempleo. Eso significa que tenemos personas subempleadas, personas que tienen empleo, incluso que laboran jornada completa y viven en condición de pobreza porque no están recibiendo salarios mínimos justos que le permitan satisfacer sus necesidades básicas, como dice nuestra Constitución política. Hay un estudio de la Universidad de Costa Rica que señala que si en nuestro país se pagaran los salarios mínimos de ley, que en mi opinión están mal calculados en muchas categorías, son demasiado bajos, pero si solo se pagaran esos salarios mínimos, se reduciría la pobreza en un 30%. ¿Cómo es que dicen que no podemos reducir la pobreza en Costa Rica? Aquí lo que pasa es que hay una gran explotación laboral, no se están respetando los derechos del Código de Trabajo, tenemos un Ministerio de Trabajo pintado en la pared que no está cumpliendo con su función, que no hace cumplir los salarios mínimos, que además en algunas categorías, plantaciones agrícolas, trabajo doméstico, trabajo de la construcción, son demasiado bajas, hay que hacer una revisión y tenemos muchas familias que viven en la explotación a pesar de que están trabajando. El caso, obviamente, de los indigentes hay que abordarlo integralmente. No hay programa de reinserción a la sociedad que no requiera de la voluntad de recuperación de la persona. O sea, por más ayudas del Estado que demos, por más programas del IAFA de desintoxicación, por más conseguir un empleo, problema, lo acepta y quiere cambiar, no hay Estado, ni hay ser humano, ni Dios que pueda hacer. Así es. En estos casos extremos, la única forma de recuperación es que la persona decida recuperarse, decida reconocer que tiene un problema y recuperarse, aplicar, a veces es más eficiente un programa de 12 pasos que cualquier otro mecanismo institucional, pero lo que tiene que hacer el Estado es brindar el apoyo, brindar el acompañamiento, brindar las oportunidades para que la gente se recupere, pero ciertamente si no hay una voluntad de recuperación, por más plata que le metamos a estos programas, no se va a lograr sacar a esa gente de las calles. Gracias por estar en su programa Usted Decide en su canal 54. Vamos a nuestro último corte comercial para regresar con la parte final del programa del día de hoy con nuestro invitado, el licenciado José María Villalta, Frente Amplio. Ya regresamos. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Amigas y amigos, soy Fernando Fait y los invito para que el próximo miércoles 6 de noviembre, al ser las 9 de la noche, me acompañen en el programa Usted Decide, rumbo a las elecciones del 2014. Vamos a conversar con el licenciado José Miguel Corrales Bolaños, candidato a la presidencia de la República por el partido Patria Nueva, acerca de su propuesta política. Recuerde, próximo miércoles 6 de noviembre, de 9 a 10 de la noche, Usted Decide, por su canal 54 y por www.usteddecide2014.com. Los espero. Antes de elegir, conozca qué hay detrás de su voto. El Tribunal Supremo de Elecciones, con el fin de que el día de la elección cada votante cuente con las respectivas papeletas en las juntas receptoras de votos, implementa los mecanismos que garanticen un seguro proceso de impresión. En estas elecciones, deposite su voto con confianza. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo facilita. Si usted no decide, otros lo harán por usted. Gracias por continuar en su programa Usted Decide, en esta noche de miércoles 30 de octubre del 2013. Nuestro invitado de hoy, el licenciado José María Villalta Flores Estrada, candidato del Frente Amplio. Le recordamos que usted también puede ver en forma diferida este programa en nuestro canal en YouTube, Usted Decide 2014. También puede buscarnos en el Facebook como Usted Decide. El próximo lunes, 4 de noviembre, tenemos como invitado a don Johnny Araya, candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional,
Al día de hoy, a este miércoles, no tenemos todavía seguridad de la participación. Igualmente, vamos a estar aquí esperando a don Johnny, venga o no venga, para plantearle, ya sea si nos acompaña a las preguntas y si no, como nos pasó con el doctor Hernández en mayo de este año, pues también le plantearemos ante una silla vacía las inquietudes que hemos venido planteándole a todos los candidatos a la presidencia, porque de 12 candidatos, 11 nos han confirmado, solo don Johnny todavía al día de hoy no. Esperemos que podamos contar el próximo lunes con él. Pero quien ha estado con nosotros y con ustedes esta noche ha sido don José María Villalta, que en este último bloque, un par de preguntas y un escenario que hacemos de sí o no, don José María. El presidente de Francia, cuando entró al gobierno, asumió una de las primeras medidas en bajar un 30% del salario de los ministros y de su propio salario. ¿Estaría José María Villalta a partir de mayo del 2014 propositivo en este tema de parar el salario, congelarlo, hacer una baja en el salario de los ministros, de los viceministros, vicepresidentes y presidente de la República, como una señal al país de, como usted decía, de empezar con el ejemplo? Por supuesto que sí, de hecho ya estoy comprometido, ya no tengo escapatoria, ya lo anuncié como parte de mi programa de gobierno y como parte de mis compromisos, hacer esa reducción salarial hasta en un 50% en el caso del presidente y al menos un 25% en el caso de los ministros. ¿Esto por los 4 años o solo por algún periodo? No, sería por los 4 años, sería hacer una reducción y congelar, frenar los aumentos posteriores. Alguna gente me ha dicho, bueno, pero entonces nadie va a querer trabajar con usted. Lo que nosotros creemos más bien es que el perfil que buscamos de funcionarios públicos, de jerarcas de las instituciones, es gente con vocación de servicio, gente comprometida, gente que esté ahí porque es un honor servirle a Costa Rica. Pero sí, no solo estaría dispuesto, sino que ya desde el 28 de febrero de este año lo anuncié como parte de mis compromisos de campaña, entonces ya no puedo quitarme. ¿Quiénes formarían parte de su gabinete y cuáles serían los criterios para su escogencia? Bueno, tenemos en este momento en el Frente Amplio equipos de trabajo en los distintos temas, en las distintas áreas temáticas. No hemos todavía definido posibles cargos para ministerios, posibles personas que ocuparían ministerios, pero sí venimos trabajando con estos equipos de trabajo, haciendo cada vez más un gobierno a la sombra, ¿no? Compañeros conocedores de la problemática de la educación, que no solo han trabajado el plan de gobierno, sino que están analizando todo lo que pasa, las propuestas de los otros partidos, las decisiones que toma el gobierno, preparándose para asumir un liderazgo en este tema y así en los demás temas. Ahora, yo estoy convencido de que un partido solo no va, difícilmente va a poder arreglar todos los problemas que va a enfrentar el nuevo gobierno. Entonces, también creemos y no hemos descartado dar espacios a personas de otros partidos que compartan nuestro plan de gobierno, nuestros principios, que haya una afinidad, por supuesto, programática. Igualmente, abrir espacios a representantes de sectores sociales en puestos clave que puedan también dar más músculo social para hacer los cambios que el país requiere. Es decir, cuando se habla de un gobierno de unidad nacional, creemos que es cierto, es necesario tener un gobierno donde se dé participación a otros sectores sociales, a otras fuerzas políticas, pero la diferencia es que no pueden ser los mismos de siempre, los mismos que han desfalcado este país, que nada más brincan de un partido a otro. Tiene que ser efectivamente dar participación a tanta gente que quiere un cambio y que hoy no está militando en un determinado partido, ¿no? Ese músculo que se necesita para gobernar, si usted le tocara hacer gobierno con una fracción legislativa de 10 diputados, ¿cómo sería el escenario para construir esos diálogos que usted nos ha planteado toda esta noche con una fracción legislativa? Porque se dice que quien gane la presidencia de la República va a tener posiblemente la minoría más grande dentro de la Asamblea, más marcado todavía que en este periodo, más fracciones. Así es. ¿Cómo sería el trabajo con esas fracciones?
Bueno, la única forma es estableciendo verdaderos canales de diálogo con esas fracciones y negociación, negociando con base en un programa, con base en propuestas, con base en las propuestas de las otras fracciones. En esta Asamblea Legislativa, pues, si bien es cierto a este gobierno le ha faltado capacidad de diálogo, capacidad de negociación, también hay que reconocer que hay algunos partidos que funcionan más como mercenarios, que rápidamente se fragmentaron y se dividieron en una fracción de 9 diputados que de pronto ya son como 7, 8 fracciones, ¿verdad? Y que cada uno negocia por cosas personales. Obviamente eso dificulta. Desearíamos que los partidos que lleguen a la Asamblea Legislativa tengan cohesión, tengan claridad de principios, no sean simples partidos turecas, rejuntados, que pusieron plata y los pusieron ahí. Bueno, eso quedará también a criterio del pueblo. En el caso del Frente Amplio, vamos a llevar una fracción cohesionada, una fracción que va a actuar con base en un programa, que va a defender principios, y cuando tenés a alguien que actúa así enfrente, es posible negociar, es posible ponerte de acuerdo. Nosotros, pues obviamente, aplicaríamos un estilo muy distinto al de este gobierno, donde ha imperado la prepotencia, donde ha imperado una gran incapacidad para sentarse a dialogar. Y también buscaríamos abrir espacio a la ciudadanía. Es decir, si hay una ley muy importante que se entraba en la Asamblea Legislativa, como la ley para proteger el agua, que aunque tenemos una mayoría que la apoya, la bloquea el movimiento libertario, como ha hecho en los últimos años, bueno, valoraríamos convocar a movilizaciones populares para ejercer presión. Nosotros no le tenemos miedo a la organización y a la movilización del pueblo, no nos escondemos del pueblo, y eventualmente también utilizar el mecanismo del referéndum como una salida, como una alternativa, si en la Asamblea no camina algún proyecto muy importante que tiene suficiente acogida a nivel de la ciudadanía. Respuesta rápida de sí o no, José María. ¿Está de acuerdo con subir impuestos, sí o no? No impuestos en general, sí el impuesto de la renta a los más ricos. ¿Está de acuerdo con matrimonio de personas del mismo sexo, sí o no? Creo que debe darse el reconocimiento legal de los derechos civiles, sociales, patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Creo que el Estado no puede discriminar y debe reconocer el matrimonio civil. No creo que deba obligarse a las iglesias a casar personas bajo sus normas religiosas si las distintas religiones no consideran que se deban casar, pero el Estado sí tiene la obligación de no discriminar. ¿Está de acuerdo con la concesión de obra pública, sí o no? No. ¿Con el Estado laico está de acuerdo? Sí, claro que sí. ¿Cree usted en la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? No. ¿Apoya usted la fecundación in vitro? Sí. ¿Debe variarse la cantidad de diputados y la forma en que el pueblo los elige? Sí, puede ser que haya que hacer algunas variaciones. Por ejemplo, nosotros pensamos en dar más representación a diputados de las zonas indígenas, es una propuesta que estamos planteando. Creemos que tendría sentido aumentar el número de diputados si al mismo tiempo se estableciera el voto preferente para que la gente elija directamente dentro de las listas, y la revocatoria de mandato también, la rendición de cuentas. Elecciones del 2 de febrero, Frente Amplio queda en segundo lugar, no alcanzan los dos primeros partidos el 40%. Le pediría a todas las agrupaciones, o más directamente, le pediría a Otto Guevara y a Luis Guillermo Solís y a Rodolfo Pisa que lo apoyaran. Y segundo escenario, si quedara Luis Guillermo Solís, Otto Guevara o Rodolfo Pisa de segundo en ese 40%, sin alcanzar el 40% y van a una segunda ronda, ¿el Frente Amplio apoyaría a los tres o a alguno no? Sí buscaría dialogar con ellos, en ambos casos, buscaría dialogar con ellos y buscar acuerdos para conformar algún tipo de alianza. Pero sobre la base de un programa, sobre la base de principios, no sobre la base de ganarle a otro. Entonces, pues, creo que... Pero si no se pudo hacer una gran alianza con mucho tiempo, en un mes se podrá hacer, coordinar sobre un proyecto para tratar de ir a una elección del primer domingo de abril. Bueno, es que a veces es más fácil hacer una alianza después de haber zarandeado un poquito, ¿no? Después de que las aguas se han movido y han vuelto a su cauce, de que han pasado ciertas tensiones electorales por la repartición de diputados, a veces es más fácil
puede ser hasta más fácil después de que... Pero el criterio no sería simplemente por dejar a un partido fuera del gobierno. Sin duda alguna no, y esto hace difícil que se pueda llegar a una alianza con el Partido Movimiento Libertario, donde hay diferencias abismales, ¿verdad? Don José María, en un minuto a los ciudadanos, ¿por qué votar por José María Villalta Flores Estrada y el Frente Amplio? Bueno, agradecerles muchísimo este espacio, esta oportunidad, decirles, como decía al comienzo, que ustedes tienen toda la razón de estar indignados si piensan que la política es igual a corrupción, es igual a chorizo, porque es lo que hemos vivido en Costa Rica en los últimos años. Y ante eso, lo que yo les puedo decir es que el Frente Amplio es una opción honesta, una opción coherente, no tenemos rabo que nos majen, hemos estado en las luchas sociales, tenemos propuestas para recuperar la justicia social en nuestro país, tenemos propuestas para recuperar una patria de oportunidades para todos y todas, para combatir frontalmente la corrupción, para rescatar la caja, para defender el ambiente, y les pedimos que nos den la oportunidad, de demostrar que no somos los mismos de siempre. Estamos así de jodidos porque nos han venido gobernando los mismos desde hace 30 años que se han dedicado a robarse este país. Si queremos que algo cambie, no podemos seguirle dando un cheque en blanco a los mismos de siempre. Y el Frente Amplio está logrando rejuvenecer la política costarricense, está logrando devolverle la esperanza a mucha gente, precisamente porque no tenemos rabo que nos majen y porque hemos estado en la lucha a la par de las comunidades, a la par de nuestro pueblo. Por eso les decimos que sí hay por quién votar, que con el Frente Amplio hay esperanza para el pueblo de Costa Rica. Don José María, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Gracias. A todos ustedes, gracias por dedicarle tiempo a su país, no a nosotros, no a este programa, sino a tratar de conocer las propuestas políticas que los distintos candidatos a la presidencia le plantean, para que así, rumbo al 2014, sea usted el que decida, para que no sean otros, como ha pasado por muchos años, los que terminen decidiendo por usted. Soy Fernando Fait y le agradezco haber estado con nosotros en esta noche de miércoles y lo espero el próximo lunes, primer lunes ya de noviembre, aquí en su... Feliz noche. Usted decide, su programa de análisis y opinión que marcará el camino rumbo a las elecciones del primer domingo de febrero del 2014. Seguiremos el acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Usted decide. Conversaremos con las y los actores de la política costarricense. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.